tal para haber sido maestros, pero por el tiempo transcurrido y por las enseñanzas recibidas no lo habían conseguido. Por eso dice unos versos atrás, capítulo 5, verso 12, porque debiendo de ser ya maestros, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Adiós. El problema no es que un creyente tome leche, no está hablando ese el problema, porque Dios respeta los tiempos. Por eso dice Primera de Pedro, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, cuando una persona se convierte espiritualmente, es un niño, necesita desarrollarse. ¿Y Dios se enfada? Dice Dios, no me enfado, al revés. Bebe leche, toma biberones, pero de leche pura, sin mezcla, para que te vayas desarrollando y creciendo. Entonces Dios respeta los tiempos. Mirad, yo recuerdo cuando mi niño mayor era pequeño, aunque ahora es grandote, pero cuando era pequeño, no es porque sean mis niños, pero no lo saben. El primero se llama Jesús Andrés, el segundo Julio César, el tercero Luis Enrique, y no veo telenovelas. Al pequeño me hubiera gustado, pastor, haberle puesto Máximo Décimo Meridio y no me dejaron. Pero bueno, la vida es así. Entonces yo recuerdo que cuando era pequeñico, pues le dábamos biberones de leche. Claro, es así. Y no veas cómo los comía. Disfrutaba de ellos. Y había otro niño en la iglesia, pues que también nació al mismo tiempo, parecido. Pero no sé por qué motivo, su mamá cogía comida normal nuestra, se la batía y se la daba al niño. Y le decía a mi esposa, a esa mamá, no hagas eso, que el niño es muy pequeño y no puede comer lo que nosotros comemos. Pero quizá era por ser una mamá novata, porque cuando tenemos el primer hijo somos todos novatos. Vamos aprendiendo a ser papás y mamás con el tiempo. No digáis amén. Entonces quizá no tenía experiencia, batía la comida y se la daba al niño. Conclusión, enfermó. Estuvo durante años con problemas. ¿Por qué? Porque su cuerpo no estaba capacitado para asimilar según qué comidas. Que Dios no se enfada contigo cuando tú tomas leche, que todo tiene su tiempo. Pero el problema de estos hebreos no era que tomaran leche, es que habían pasado los años, tenían que comerse un buen plato de pote gallego y ellos querían seguir teniendo biberón. Y hermanos, cuando una persona por tiempo y enseñanza debe de comer ya vianda, alimento sólido y no leche, hay un problema ahí. ¿Y sabes qué problema? Que no queremos crecer ni madurar porque no nos gustan las responsabilidades. Y te voy a decir algo, había un tal Peter Pan que vivía en el mundo de nunca jamás, donde siempre quería ser niño y esa sale la historia, pero en el mundo real no podemos ser Peter Pan y querer ser siempre niños. En el mundo real hay que cumplir los tiempos establecidos. Dios respeta que cuando te conviertas tengas que tomar un buen biberón de leche, pero pasando los años tienes que crecer, tienes que desarrollarte, tienes que adquirir responsabilidades, porque no podemos tomar bendiciones sin adquirir también los deberes de vida cristiana. Y yo a esto quiero dar un aplauso para el Señor. Todo tiene su tiempo. Al niño hay que dejarle jugar. ¿Lo entiendes, verdad? Pero llega un momento que ese niño tienes que decirle, ven hijo, ven conmigo a emplear. O acompáñame a trabajar. Porque el niño no puede estar todo el día jugando las canitas. Aplícate esto a la vida espiritual. Muchos queremos ser como Esaú, queremos la bendición de Dios sin ningún tipo de responsabilidad. Yo no quiero comprometerme con nada, yo no quiero estar atado a nada, yo quiero que Dios me bendiga, pero hermanos, la bendición siempre viene con una demanda. Debemos entender que el Evangelio no es solamente una vida de recibir, es una vida de entrega, de sacrificio para el Señor. Por eso lo primero que dijo Pablo cuando se convirtió y Dios se reveló a él, Maestro, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso tienes que decírselo al Señor. ¿En qué puedo ser útil? ¿En qué puedo aportar? ¿Qué puedo dar yo a la iglesia? Eso es un síntoma de que hemos pasado de niños
Podemos decir un fuerte amén. Amén. Y fijaos lo que dice el escritor de Hebreos. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Algunos creen que este listado de doctrinas se está refiriendo al ABC de doctrinas del cristianismo, que es arrepentimientos de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, pero no se está refiriendo ahí el autor de Hebreos. Lo que está hablando el autor de Hebreos es que estaba describiendo, y estas doctrinas se encajaban dentro del judaísmo de esa época. Me explico, me dejáis, ¿verdad? Amén. La primera enseñanza que habla el autor de Hebreos es no volviendo de nuevo a establecer el fundamento de arrepentimientos de obras muertas. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al rito judío de purificación cuando un judío se volvía impuro, pero que no tenía nada que ver con el carácter. Me explico. Bajo el ritual de la religión judía, un judío antes de entrar al templo no podía tocar cuerpo muerto. ¿Por qué? Porque inmediatamente era considerado una persona impura. Igual tenía mal carácter, igual tenía envidia, igual tenía celos, igual tenía ataques de ira, pero mientras estuviera ritualmente limpio, podía entrar en el templo y ofrecer sacrificios. Nadie se lo impedía. Pero si por ejemplo tocaba un cuerpo muerto, un ave que estaba muerta lo tocaba, quedaba ritualmente impuro y no podía entrar en el templo a ofrecer sacrificios a Dios. ¿Qué pasa? Que tenía que hacer un rito de purificación. Por lo tanto, el arrepentimiento de obras muertas no se está refiriendo a un cambio del carácter del creyente, sino a estos rituales donde una persona por tocar cuerpo muerto no podía ofrendar ni entrar en el templo para adorar a Dios. ¿Podemos decir un fuerte amén? Amén. Sigue diciendo, no echando otra vez el fundamento de la fe en Dios. ¿A qué se refiere? Tenemos que entender que el pueblo de Israel no es un pueblo que se haya convertido a Dios recientemente. Tiene una rica historia de grandes hombres de Dios durante cientos de años. Dios los llamó a Abraham, y de él hizo una nación para revelar en ellos su nombre y su persona. Todas las naciones, incluso Abraham mismo, servían a ídolos falsos, pero Dios se reveló a él en Ur de los Caldeos y le mostró quién era el Dios verdadero. Y a partir de Abraham, Isaac y Jacob nació la nación de Israel. Y hubo grandes hombres de Dios en ese tiempo, grandísimos hombres de Dios. ¿De qué nación era Moisés? ¿O Elías? ¿De qué nación eran estos hombres? ¿O Eliseo? Hombres usados por Dios en señales y milagros. Tanto es así que Moisés con un palo golpeó el mar, se abrió y pasó en seco 3 millones de personas aproximadamente. Entonces ellos tenían fe en Dios, ya venía desde el antiguo tiempo. Pero ¿qué es lo que sucede? Fijaos lo que dicen las Escrituras, que Jesús habla con los discípulos y les dice, no se turbe vuestro corazón, tenéis fe en Dios, creer también en mí. ¿Qué les estaba dando a entender? ¿Recordáis cuando Jesús, hablando con ellos, les dijo estas palabras? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y claro, siguiendo una larga tradición de profetas y hombres de Dios, los discípulos al verle dijeron, hombre, el pueblo dice que eres uno de los grandes profetas. Uno dice que eres Elías, otro que eres Jeremías, otro Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Por qué? Porque hace señales y milagros de la misma manera que ellos lo hicieron. Pero Jesús se les queda mirando y les dice esta palabra, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro inmediatamente dijo estas palabras, dijo, tú eres el Cristo, amén, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y cuando Jesús escucha esta respuesta le dice, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa esto? Significa que para reconocer a la persona del Hijo en Jesús se necesitaba no una observación, ni inteligencia ni razonamiento, se necesitaba una revelación del Padre directamente a la persona. ¿Por qué? Porque lo que tú veías en Jesús no mostraba lo que verdaderamente era. ¿Qué me estás diciendo?
Es lo que oís. Porque cuando el Verbo se hizo hombre, sin dejar de ser Dios, añadió la humanidad a su divinidad. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Una sola persona, dos naturalezas, no mezcladas, no rebajadas. Él no era un Dios rebajado, ni tampoco un hombre divinizado. Era todo Dios y todo hombre. ¿Y qué pasaba? Que cuando tú veías a Jesús, dice la Biblia, que Jesús se cansó del camino. Y en otra ocasión se durmió porque tenía sueño. Pero ¿qué dice la Biblia del Antiguo Testamento? Porque aquí Jehová, tu Dios, no se cansa ni duerme. Se cansaba y dormía. En otra ocasión, Jesús tuvo hambre. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Que Jesús es el verdadero pan vivo que descendió del cielo. Amén. Porque lo dicen las Escrituras. No os dio Dios el pan o el verdadero pan del cielo. Dices el maná. El maná era un tipo de la persona del Verbo. Él era el pan vivo. Y sin embargo, aquel que era el pan tuvo hambre. En otro pasaje dice la Biblia que Jesús tuvo sed, pero Él era el agua de vida. ¿Y cómo puede ser que el agua de vida tuviera sed, el pan vivo tuviera hambre, y aquel que se cansa y que se duerme sea aquel que nunca descansa y que nunca duerme? Muy sencillo, porque era todo hombre y su naturaleza humana velaba la naturaleza divina. En otras palabras, cuando el Verbo descendió, dice la Biblia, no tengáis este pensar o tener semejante pensamiento al igual que el Verbo de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó ¿de qué? De su gloria, no de sus atributos divinos, de su gloria. ¿Y qué pasa? Que cuando tomó naturaleza humana, la carne, su cuerpo, veló la gloria intrínseca del Verbo. Y tú le veías que se cansaba, que dormía, que bebía, que comía, y tú decías, y este es un profeta, bastante es un profeta como los del Antiguo Testamento. Pero Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. Aleluya. El Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice Jesús? Eres feliz, bienaventurado, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Solo hubo un momento donde la persona del Hijo manifestó un poquito de lo que aquí había dentro. ¿Y sabes cuándo fue? En el monte de la transfiguración. Dice que subiendo al monte de la transfiguración, se transfiguró delante de ellos. Y se abrió un poquito el velo de la carne. ¿Y qué se manifestó? Su gloria. Tanto es así que se convirtió en una persona más brillante que el sol. Y se apareció Moisés y Elías. Cuando Pedro y los compañeros ven esto, dice, bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 enframadas, traducido. Vamos a levantar 3 tiendas de campaña para que estés tú aquí, para que esté Moisés y para que esté Elías. Hay un coro precioso que dice que al final solo queda Jesús. Cuando Pedro está diciendo estas palabras, dice que se escuchó una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando miraron, no estaba Moisés, no estaba Elías, solo estaba Jesús. Este aplauso para el Señor. Durante mucho tiempo vosotros habéis creído en Dios y en el Dios verdadero. Pero ahora, creer también en mí. ¿Por qué? Porque no soy un profeta más. Porque no soy un siervo más. Soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Puedes decir amén. Amén. Cuando seguimos leyendo estos pasajes, hermanos, sobre las doctrinas que estaban hablando, dicen sobre la doctrina del bautismo, que eran los ritos de limpieza judíos, o la doctrina de la imposición de manos. Se estaba refiriendo a que cuando un pecador necesitaba hacer el sacrificio en el templo, ponía las manos sobre la víctima y de forma simbólica era traspasado el pecado de la persona sobre la víctima.
última, y esta era sacrificada. También dice la doctrina de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estas doctrinas ya fueron enseñadas en el Antiguo Testamento, pero bajo el cristianismo estas doctrinas fueron explicadas y ampliadas a la luz de la nueva revelación de Jesucristo. Lo que está dando a entender es que estas doctrinas pertenecían al judaísmo de la época, a lo que estaban realizando en el templo judío. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el libro de Hebreos? ¿Qué tiene que ver todo esto que estoy hablando con el problema que había en el libro de Hebreos? ¿Me dejáis explicarlo, verdad? El problema era sencillo. El problema es que los romanos estaban utilizando y habían utilizado la religión como una forma de control y dominio sobre el imperio. El imperio romano de aquellos tiempos tenía más de 150 millones de personas. Y ellos entendieron que la religión era una forma de dominio, de dominar al pueblo. E impusieron e implementaron la adoración a los césares. ¿Y qué pasa? Que todos tenían que adorar al César. Y si no adorabas al César, te cortabas la cabeza. Porque al ser la adoración una forma de vertebrar el imperio y de dominarlo, el que se negaba a adorar al César, iban a morir. Lo entendemos esto, ¿verdad? Amén. Cuando el imperio quiso implementar la adoración a los emperadores, se encontraron con un problema. Y es que los judíos venían de cientos de años de ser monoteístas. Solo adoraban a un dios. A los egipcios les daba igual porque adoraban a 50 dioses. Y les decían, tienes que adorar al emperador. Pues qué más da 50 que 51, hijo mío. A los griegos tenían un panteón entero. Lo mismo. A los romanos, ¿qué más da? Antes se adoraba a muchos. ¿Qué más da adorar a 15 que a 16? Y más si me dicen que si no lo adoro al César me cortan la cabeza. Pero los judíos eran monoteístas. Resulta que si tú obligabas a un judío a adorar al emperador, antes prefería morir que adorar a un hombre y reconocerlo como Dios. ¿Y cuántos judíos había en los tiempos del Imperio Romano? 5 o 6 millones de judíos. Y sabían los romanos que si obligaban a los judíos a adorar al César, tenían que hacer una limpieza étnica y matar a 6 o 7 millones de personas. Y dijeron los romanos, que eran muy prácticos, ¿para qué hijos nos vamos a matar? Si solamente son estos 4 que hay aquí. Pues estos están eximidos de adorar al emperador. Todos tienen que adorar al emperador, pero estos judíos no. ¿Qué pasa? Que cuando el cristianismo empezó a crecer, los romanos consideraban a los cristianos una secta del judaísmo. Y estos no estaban eximidos de la adoración al emperador. Y el cristiano, que era antes judío, aceptaba a Jesús y ya los romanos le decían, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, adora al emperador. ¿Y cómo un cristiano va a reconocer que un hombre es Dios? Imposible. De ahí viene ese famoso pasaje de Corintios 10, el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor, este es salvo. Algunos falsos maestros lobos enseñan a partir de este verso u otros similares que en tu lengua hay poder, que tú puedes decretar y confesar. Decreta salud, confiesa sanidad, decreta el milagro, porque en tu boca hay poder. Lo que confiesas con tu boca, entonces sucede. Pero tengo que decir que esa es una doctrina torcida y que viene del mismo corazón del diablo. Tú no tienes poder para confesar nada, ni para decretar. El único que tiene poder es Dios. ¿Qué te parece? Pero en el mundillo evangélico, el falso evangelio de la prosperidad y de la confesión positiva se ha infiltrado en las iglesias y te dice, en tu boca hay un milagro. Tú decreta, confiesa, proclama que Dios se encarga después de hacer lo que tú estás decretando. Porque tú, dicen, eres un Dios. ¿De dónde te crees que viene esa doctrina?
Por eso Caspruna dice que somos Jehová Junior. Sí, señor. Que eres un Dios, hijo mío. Ah, pues no lo sabía. Soy un Dios bastante majo. No soy majo. Pues entonces, como soy un Dios, ¿qué hace Dios? Habla y por su palabra todo se crea. Pues dice, como tú eres un Dios de la misma clase de Dios, que tienes el ADN de Dios, tú hablas y hay milagro para ti. Y ahora los gitanicos por todas las iglesias decretando, declarando, y dicen, todo lo que pisa la planta de nuestros pies es nuestro. Y vamos uno y dice, mira qué piazo Mercedes. Deja que lo piso. Y este chalet también lo voy a pisar. Porque todo lo que pisa la planta de mis pies es mío. Pues no es así. Pisa lo que quieras, a ver si me entiendes. Si ves un Mercedes lo pisa, pero que no funciona así. Entonces ese pasaje de Corintios, el que confiese con sus labios que Jesucristo es el Señor, ese es algo. ¿Qué quiere decir? No está hablando ahí de la confesión positiva, no. Lo que está dando a entender es esto. Y es que venían los romanos, te ponían una espada en el cuello y te decía, confiesa que el emperador es Dios. ¿Y qué decía el cristiano? Córtame la cabeza si quieres, mátame si quieres, pero yo no voy a confesar que el emperador es Dios. Solo Jesucristo es mi Dios. Solo Él se merece la adoración. Y entonces, ¿qué hacía el soldado romano? Le mataba. Por eso, cuando hay una persona que está dispuesta a morir y entregar su vida antes de negar al Señor, dice Pablo, el que confiese con su boca que Jesucristo es el Kyrios, que Jesucristo es el Señor, tal persona es salva. Ese aplauso al Señor. No tiene nada que ver con la confesión positiva. Tiene que ver con la fidelidad de una persona que está comprometida con Jesús hasta el punto de que está dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Entonces sí, ahora entendemos el pasaje. El que confiesa con sus labios que Jesucristo es el Señor, que traducido es Dios, ese es salvo. Porque si antes de adorar a un hombre tú estás dispuesto a entregar tu vida por Jesús, tu compromiso es al máximo bien. ¿Y ahora qué pasa? Que los cristianos, estos hebreos, estaban siendo perseguidos. Les estaban matando por no adorar al emperador. Les estaban desahuciando de las casas. ¿Sí? No les dejaban comprar en los mercados, ni vender en ellos. Porque cuando tú ibas a adorar al emperador, te daban un recibo. Adorabas y te daban un recibo. Y con ese recibo ibas al mercado y decías, dame 1 kilo de patatas. Y te decía el vendedor, enséñame el recibo. ¿Lo enseñabas? Mira que vengo ahora de adorar al emperador. Y te vendía patatas. Si no tenías el recibo de haber adorado, no puedes comprar ni vender. ¿No entendemos eso, no? Eso tiene algo que ver también con la marca del anticristo. Pero ya hablaremos otro día sobre esto. Algunos se creen que es un hierro rojo puesto en la frente. No es eso. Es un sistema de adoración al hombre. Pero ya hablaremos de eso en otro momento. Y no debéis venir nada. Les tiraban de las casas, les perseguían, les marginaban. Eso está pasando ahora. Hace poco tiempo un médico argentino, por negarse a hacer aborto, le han condenado a 1 año y medio de cárcel. ¿Por qué? Porque la ideología de género se está implantando y es obligatoria. Tú no te puedes negar a abortar. Tú no puedes hacer cosas que ahora esto ya no es opcional, te obligan. ¿Y qué pasa? Que al pueblo cristiano lo están segregando, lo están marginando. Es una imposición que viene desde el Estado. ¿Y qué pasa? Que se veían así estos hombres. Se veían que por ser cristianos no podían comprar comida en el mercado para dar de comer a sus hijos. Les tiraban de las casas. ¿Me dejáis contar una historia real? Esto es real. Dice que va un ancianico con su pastor
al lado. Y va un ancianico por la calle andando y de repente dice el anciano, dice, ya no vivo yo. Y dice el pastor, creyendo que se refiere al verso de Pablo, Cristo vive en mí. Y dice el anciano, ya no vivo yo. Y dice el pastor, Cristo vive en mí. Y dice el anciano, no, pastor, no, ya no vivo yo, vive un amigo allí. Resulta que le habían tirado de la casa, le habían desahuciado. Por eso decía, ya no vivo yo, vive un amigo allí. Y esto estaba pasando en ese tiempo. Que porque tú vengas al culto te tiren de la casa, que porque vengas a la iglesia no puedas comprar comida en el Mercadona, que encima eso puede ser lo más suave, que porque vengas a la iglesia haya 2 soldados ahí esperando con una espada para cortarte la cabeza si no reconoces que el emperador es Dios. Entonces, la tensión de los cristianos hebreos era máxima. ¿Y qué sucede? Que dijeron, Cacho, lo estamos muy fastidiados, lo estamos pasando fatal. Vamos a hacer una cosa. Como el judaísmo, las doctrinas que hemos leído, son doctrinas que comparten y se solapan con el cristianismo, la fe en Dios, el bautismo, la imposición de manos, ¿no os dais cuenta que el evangelio, el cristianismo, fue una evolución del judaísmo? Salió de ahí, adquirió una nueva revelación en Cristo, pero ¿salió de dónde? Del judaísmo. ¿Y qué pasa? ¿Qué dijeron los judíos? Por pasar al cristianismo nos están exterminando. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué más da venir al culto que volver a la sinagoga? Si al final la fe es en el Dios verdadero. Si también Dios se manifestó en Israel con Eliseo, con Elías, con Moisés, si vieron milagros y Dios obraba y hablaba a través de ellos, pues para evitar la persecución, nos dejamos de ser cristianos y nos hacemos otra vez judíos. Y en vez de ir al culto, vamos de nuevo a la sinagoga. Y en el momento que vamos a la sinagoga, ya no nos persiguen, porque los judíos están exentos de adorar al emperador. ¿Qué te parece la idea? Pues dicen algunos, pues oye, me parece bastante bien, sobre todo porque me libro de que me corten la cabeza. Y dice el otro, pues a mí también porque puedo comprar cositas para mis niños, pues a mí también porque no me tiran de la casa. Pues entonces está dicho, vamos a ir y vamos a volver a la sinagoga, adoramos a Dios, cantamos coros según el rito judío. ¿Qué mala, chacho? Dios también está ahí. Pero no está Dios ahí. Porque para entrar de nuevo en la sinagoga, los fariseos exigían 3 cosas. Ah, que vienes que eres cristiano del culto y quieres volver de nuevo a la sinagoga para que no te corten la cabeza. Pues mira, tienes que hacer 3 declaraciones públicas. Primera, tienes que negar que Jesús es el Hijo de Dios. Segunda, tienes que reconocer que Jesús murió por ser un malhechor en la cruz del Calvario. Y tercero, tienes que confesar que los milagros y señales que hizo Jesús no los hizo por el poder del Espíritu Santo, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¡Ay, Padre! Se te ponen los pelos de punta. O sea, yo me quiero librar de la persecución. Quiero volver a la sinagoga. Y para volver a la sinagoga tengo que decir que Jesús de Nazaret no es el Cristo. Segundo, tengo que decir que Él no murió por mis pecados en la cruz, sino que murió porque era un malhechor y una mala persona. Y tercero, tengo que decir que todos los milagros que Él hizo y sanidades no los hizo por el poder del Espíritu Santo, los hizo por Belcebú, príncipe de los demonios. Eso es lo que decían los fariseos cuando Jesús estaba actuando en su ministerio. Como veían señales indubitables de que Dios estaba en Jesús, dijeron los fariseos, que lo que este hombre hace, estos milagros y señales, no lo hace por el
dedo de Dios, el Espíritu Santo. Lo hace por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Sabes lo que es eso? Blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ese pecado nos puede ser perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y esto es lo que estaba pasando en la carta a los Hebreos. Un grupo como nosotros, que estaban sufriendo tanto, que decidieron volver hacia atrás. ¿Y qué más da? ¿Qué más da? No. Porque cuando tú das un paso hacia atrás, se está apostatando de la fe. Hoy en día hay muchos movimientos que se están infiltrando en el mundo evangélico. Hace poco unos hermanos me decían: Raúl, por favor, tienes que hacerte una cuenta de TikTok. Y digo: que yo no sé bailar. Que no es para eso, Raúl. No te imaginas los judaizantes que hay. Judaizantes. ¿Pero qué dicen? Gitanos. Sí, gitanos. Que dicen que somos del pueblo de Israel. Que descendemos del pueblo de Israel, que no venimos de la India. Y que como somos descendientes del pueblo de Israel, tenemos que cumplir la ley de Moisés. Y como tenemos que cumplir la ley de Moisés, y no podemos comer ya morcilla de burgos, pero cual eso está muy mal, porque la morcilla de burgos está muy buena, y el jamón también está muy bueno. Un gitano que no come jamón. Pues eso no se puede comer porque está prohibido en la ley de Moisés. Pero no solo eso, hay que volver a la tierra de Israel para que se cumplan las profecías de la vuelta de los israelitas a su tierra y todo el plan profético se cumpla. Y digo, ¿quién va a creer eso? Se han vuelto locos los gitanos. Así. Hay iglesias divididas que se marchan. Hombres que están circuncidando a sus hijos. Hombres que eran predicadores que hoy están diciendo que Jesús no es Dios. ¿Y sabes por qué? Porque se pusieron un día a ver videos con su teléfono para escuchar a ciertos personajes que salen por las redes sociales ignorando en su niñez espiritual que la persona que están viendo es un lobo, que no es un siervo de Dios. ¿Y qué pasa? Empiezan a comer esos mensajes y esos mensajes empiezan a desviar la mente y a torcer las creencias. Personas que tuercen las escrituras para su propia condenación. Y cuando una persona se pone en su casa a ver esos videos, han pasado unos meses y te empiezas a quitar de ciertos alimentos, a seguir ciertas costumbres y llega el punto que muchos se vuelven judíos. El Señor reprenda toda obra del diablo. Hay otros. Esto por el judaísmo, pero ya lo digo, ya que estoy. El movimiento neopentecostal, que es una de... Y ven a un profeta en TikTok. ¿Qué tendrá TikTok? 200 millones de bailes y falsos profetas así. Y sale uno, perdón, así lo hablan, ponen una voz de profeta. Siento que el Señor ahora mismo está viendo a una persona y tengo una palabra de Dios para ti. Hay alguien que le está pasando algo, pero yo te digo, Dios te va a visitar. Y sale otro. ¡Ay, qué profecía me da! ¿Qué profecía me da, mamá? ¿Y qué profecía te ha dado? Alguien que le está pasando algo. Pues aquí también hay alguien que le está pasando algo. Digo yo, que habrá alguien que le está pasando algo. Digo yo. Y la gente, ¡oh! Y ahora miras y el profeta que da 50 profecías en 30 minutos. Y ahora miras 1500 en directo. Y de los 1500 que le están viendo, 1450 de Filadelfia. Ay, yo te veo. ¿Y qué haces subiendo ahí? Sí. Pues es que
no falla una? Claro, trae profecías de Licra. ¿Y qué es la profecía de Licra? ¿No habéis visto esos versecines pequeñines de Licra? Ese jersecín pequeñín, que es como un muñeco. Pues ese me lo pongo yo. Ya, pues yo esto me lo pongo y empiezo a estirar y me lo pongo. Porque son profecías de Licra. Profecías que se adaptan a todo el mundo. Aquí hay alguien que le pasa algo y que está muy mal, pero Dios te dice, yo te voy a visitar. Pues menos mal que me lo has dicho tú, chico. Si no me llegas a decir tú eso, pues no me darás cuenta. ¿Por qué? Porque no hay una dirección en la profecía. En todas las escrituras, siempre el que era utilizado en la profecía tenía un destinatario y una línea clara en lo que transmitía. El dueño de este finto, Dios te ha dicho que va a sufrir mucha tribulación. ¿Quién era? Agabo. ¿De quién era el finto? Pablo. No todos. El dueño del finto. Pueden leer en el Antiguo Testamento, profecía Babilonia, profecía Nínive, profecía Judá, profecía Samaria, profecía Jerusalén. ¿Qué es esto de tomar una palabra que dices que sientes de Dios sin especificar ni para quién es ni lo que está pasando? Por eso, cuando se dice tan generalizadamente la profecía, se levantan mentores, pero eso no es profecía, es sentimiento humano. Necesitamos que sea Dios quien nos hable. Aquí hay alguien que le pasa algo y se levantan 50. Eso no es profetizar, eso es cálculo de probabilidades. ¿Qué os parece si os digo que hoy aquí igual hay una persona que cumple años? Y dices, ¿cómo lo sabes? Porque donde hay más de 60 personas hay un 90% de probabilidades de que una de ellas cumpla años. Y aquí hay uno que se llama Antonio. Pero claro, no se va a llamar Bonsoir. Antonio, Pepe, María. Por eso la necesidad de madurar. Claro. Que hay mucho lobo. Profundiza en las escrituras. Profundiza en la palabra de Dios. Porque escrito está en Primera de Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Y es la palabra de Dios. Dale ese aplauso al Señor. Y cuando te quieres dar cuenta, esa semilla está arraigada. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Raúl, ¿crees en la profecía? Claro que creo, y en los dones. Soy pentecostal como tú. Pero creo en la palabra de Dios y en el don de Dios administrado como dice su palabra. ¿Y qué pasa? Que estos hombres negaban que Jesús era el Hijo de Dios, tenían que declarar que Jesús murió como justamente en la cruz porque era un malhechor y atribuir, como hicieron los fariseos de su tiempo, que el mover del Espíritu Santo en Jesús era la operación de espíritus demoníacos. Y cuando una persona, para librarse de la persecución y la tribulación, daba este paso de volver al judaísmo, mirad lo que dice Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, volvieron de nuevo al judaísmo, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al imperio. Es imposible que los que han hecho esto sean renovados de nuevo para arrepentimiento. Raúl, ¿qué quiere decir este pasaje? Es un texto complicado. Y este texto se va a interpretar según sea tu postura teológica. Si eres calvinista reformado,
que crees que la salvación no se puede perder, el salvo siempre salvo, este texto se interpreta de esta manera, que los que hicieron esto, los que volvieron al judaísmo, no eran cristianos verdaderos, nunca fueron salvos. Entonces, al no ser nunca cristianos verdaderos y volver al judaísmo, pues normal, están condenados, han apostatado de la fe. Pero nosotros no somos calvinistas ni reformados. Nuestra misión Filadelfia es pentecostal clásica, arminiana, wesleyana, pretribulacional, dispensacional. Y tú estás diciendo, no he entendido nada. Yo tampoco, pero como está grabado ya lo estarás buscando otro día. El movimiento pentecostal clásico no creemos que el salvo es siempre salvo. Somos arminianos. Creemos que la salvación se puede rechazar. Y no digo perder, porque yo puedo perder esto. Lo tengo en el bolsillo, voy a sacar para ofrenda y lo pierdo. ¡Ay, no me di cuenta! Así no es la salvación. ¿Tú qué te piensas? Que te levantas por la mañana y ¡ay, no soy salvo! Y por la tarde lo encuentras y dices ¡ay, vuelvo a ser salvo otra vez! Y por la noche te tropiezas, se cae ¡ay, ya no soy salvo! Eso no es bíblico. Eso no es así. La salvación no se gana, se recibe. La salvación no se pierde, se rechaza. Nadie se pierde porque se ha perdido sin darse cuenta. La persona rechaza la salvación en una decisión consciente y voluntaria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Fue un rechazo consciente de la mano tendida de Dios a través de la persona del Hijo. No es que hoy lo has perdido. Tomamos decisiones. Decidimos amar más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del arminianismo hay dos ramas. El arminianismo clásico, que dice que una persona puede ser salva, puede rechazar la salvación, como en este caso, y si rechazas la salvación y, por ejemplo, entras en apostasía y te vuelves al judaísmo, la persona que tal hace nunca más puede volver a ser salva. Nosotros, que venimos del movimiento pentecostal clásico, en 1906 en la calle Azusa, en Los Ángeles, ese movimiento se produjo por el movimiento de santidad de John Wesley. Y John Wesley no era arminiano clásico. Creó una rama del arminianismo llamada Movimiento Arminiano Wesleyano. ¿Y qué cree el arminiano wesleyano? Que la persona puede apostatar de la fe, pero que si se arrepiente, esa persona puede ser de nuevo limpiada por la sangre de Jesús. Pero aquí hay un problema. Y el problema es que el Espíritu Santo es el que produce el arrepentimiento en el hombre. ¿Estás entendiendo, verdad? No eres tú que dices, me voy a arrepentir. Ni yo. El arrepentimiento es producido por una obra de convicción del Espíritu Santo en la persona. ¿Opera siempre el Espíritu así? No. Por eso dice el mismo libro de Hebreos: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón como pasó al pueblo de Israel. Hay momentos en los cuales el Espíritu Santo llama al corazón y te dice, vuelve a mí, deja esa práctica de pecado, no hagas esto que no me agrada. Y si le abrimos el corazón, el Espíritu Santo produce en nosotros arrepentimiento.
Pero la persona puede rechazar esa obra, sí. Por eso dice el libro de Hechos capítulo 7, incircuncisos y duros de corazón, siempre estáis resistiendo al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque amamos más las tinieblas que la luz. No vamos a entrar si el que volvió al judaísmo puede ser salvo o no. ¿Lo dejamos ahí? ¿Lo dejamos? Así me gusta que me ayudéis. ¿Lo dejamos o no? ¿Por qué la persona que hace esto no es salva? Y terminamos el mensaje. ¿Por qué la persona ha apostatado de la fe? ¿Por qué inmediatamente se desvincula de Cristo al hacer esto? Mirad, es más peligroso de lo que nosotros pensamos seguir falsas doctrinas. En este caso, el judaísmo. La Biblia nos enseña dos verdades. Primera, que nadie nunca ha sido justificado por la ley de Moisés. Jamás. Nadie es salvo por cumplir la ley. Qué bien. La ley, dice la Biblia, que era un espejo que demostraba lo que eras, un pecador. ¿Te has levantado alguna vez por la mañana? Y lo primero que vamos es a lavarnos en el espejo. Vamos al lavabo. Y ahora te miras en el espejo y dices, válgame Dios, que mal me queda. Esto lo digo a los hombres, no a ellas, porque después me matan. Pero alguna dice, ay, si me veo mejor ahora en las fotos que hace 10 años. Claro, antes no había filtros. Un filtro más y purificas el agua del mar. Y venga, pero el espejo tiene mala sombra. Y tiene mala sombra porque no podemos poner filtros en el espejo. Tú te miras en el espejo y el espejo me dice lo feo que soy. Que bien podía haber alguna aplicación para poner filtros en el espejo. Entonces, ¿qué hacía la ley? Le mostraba al hombre lo pecador que era. ¿Y por qué no se salvaba al hombre? Muy sencillo. Porque la ley decía lo malo que éramos, que somos, pero no nos ayudaba en nada a cambiar. Te decía, eres pecador, pero no cambiaba nada de ti. Entonces la ley era mala. No, la ley era pura, justa y santa. El problema nunca estuvo en la ley, estuvo en mí, que soy un pecador. La Biblia nos enseña que el ser humano siempre está inclinado al pecado. Te lo digo aquí así, de esta forma. No te imaginas lo malo que eres. Y tú dices, no, yo soy muy bueno. No, no eres bueno. Eres maligno. Maligno. Todo el pensamiento, Génesis 6, del ser humano es siempre el mal. Y dices, como bueno con los años, pues cada vez me haré más bueno. Cuanto más años pasas, más malo te vuelves. Porque el alma aprende de las experiencias y del conocimiento. Y cuanto más sabes, el pensamiento está inclinado a lo malo. Y siempre hacemos lo malo. Gloria a él. ¿Quién ha conducido un coche con la dirección desequilibrada? Yo el otro día. Nadie aquí. Levanta la mano, no pasa nada. Yo pienso que muchos. Sí, señor. Yo tenía un coche, el primer coche que me compré, un Renault 14, que estaba poseído. Bueno, casi poseído. ¿Y qué pasaba con el coche? Que yo me ponía a conducir, soltaba el volante y el coche se iba a la cuneta. Válgame Dios. A la cuneta se iba. ¿Qué tenía que hacer para conducir ese coche? Muy sencillo. Si el coche se iba a la derecha, yo apuntaba con el volante a la izquierda y el coche iba recto. Se necesita una fuerza en sentido opuesto por donde natura el coche va. El coche va para allá, yo tiro para acá y el coche va recto. Para eso vino el Espíritu Santo a vivir en tu corazón. Bueno.
porque nosotros somos muy malos. Gracias. El pensamiento del hombre siempre es al mal, pero que cuando tú dijiste a Jesús, te acepto como Señor y Salvador, el Espíritu Santo bajó del cielo con una maleta, sí, y ¿sabes a qué vino? A morar en tu corazón, a vivir contigo continuamente. Y dices tú, ¿y para qué? Porque es imprescindible. Nosotros no podemos agradar a Dios. Nuestro pensamiento siempre es al mal. Ya lo dijo el apóstol San Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Cuando vino el Espíritu Santo a tu vida, te dijo, quítate del volante tú, que me voy a poner yo. Yo voy andando y voy al pecado. El Espíritu Santo empieza a hacer una fuerza en sentido opuesto a donde yo por natura voy. Yo voy a la derecha, él sigue a la izquierda y voy recto. Por eso dice la Escritura que el que está en este camino, por torpe que sea, no se saldrá de él. Porque el Espíritu Santo está haciendo continuamente una labor restrictiva dentro del corazón del hombre. Impide que el mal salga de nosotros y genera en nosotros el fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo en mi vida. Amén. Frena lo malo, genera lo bueno. Amén. Pero eso en la ley no pasaba. La ley te decía, Raúl, eres muy malo, te vas al infierno. Y nada más. Y ahí me quedaba. La ley, dice la Biblia, que era un espejo que nos mostraba lo malo que éramos. Y segundo, la ley fue el ayo que nos llevó a Cristo. ¿Y qué significa eso? La palabra ayo, en el original de los manuscritos más antiguos, significa de un esclavo que ejercía una labor dentro de la casa de sus amos. Y os pongo un ejemplo que me vais a entender perfectamente. En aquellos tiempos los nobles tenían niños, pero como eran nobles y tenían dinero, no tenían que ir detrás del niño para enseñarle todos los movimientos del comportamiento del día a día. Por ejemplo, cuando el niño coge para coger la cuchara, la coge como que es una espada o un puñal. Para coger la cuchara. ¿Y qué hacías tú cuando eras niño así? Qué bonito. Niño, así no coges la cuchara, que te vamos a sacar un ojo. Cógela así. Y tú enseñabas a tu hijo. Qué bonito. Yo recuerdo que cogía yo la cuchara del niño con la izquierda y venía mi mamá y me hacía con esa no, con la otra. Digo, sí, mamá. Los niños están por casa, abren las puertas del fregadero, ven lejía y se la quieren beber. Porque dice el niño, ¿a qué sabrá esto? Ah, dices tú no, tu hijo no. Tu hijo ve, todo lo que ve se lo quiere comer y beber. ¿Y tienes que estar? ¿Cómo tienes que estar? Es más, en casa estábamos a veces de niños pequeños y estábamos mi mujer y yo viendo una película. Y estábamos así y decíamos, niña, chica, el niño no hace ruido. Estamos callados. Mira a ver que la está mangando. Y la estaba mangando. Estaba tirando todo. Y como estaba entretenido, claro, estaba callado. Como los nobles tenían dinero, ponían un esclavo. Y ese esclavo le vigilaba y le enseñaba los rudimentos del comportamiento. Niño, así no se come, niño, esto se come, esto no se come, no te bebas la lejía, niño, no metas los dedos en el enchufe, lo normal. Pero llegaba un momento en que el esclavo no podía enseñar más al niño. ¿Y qué hacía? Le cogía y hacía lo que hacéis vosotros. Y llevaba al niño al colegio, a un maestro. ¿Para qué? Porque el esclavo ya no podía enseñarle nada más. Entonces le llevaba al maestro para que le siguiera formando. La ley fue nuestro ayo, nuestro esclavo, que nos llevó a Cristo. La ley nos decía que estábamos perdidos, que no podíamos salvarnos por las obras de la ley, que todo nuestro pensamiento era inclinado al mal, pero no podía hacer nada más por nosotros a causa de la naturaleza pecaminosa que teníamos. Pero ¿qué
que hizo la ley. Enterró todo bajo pecado. Nadie se puede salvar por obra. Pero nos llevó ¿a dónde? A la persona de Jesús. Y cuando nos llevó a la persona de Jesús, nos dijo estas palabras: yo te he enseñado todo lo que podía enseñarte. No puedo enseñarte nada más. No te puedes salvar por obra. Eres malo y te vas al infierno. Pero hay una persona llamada Jesús que ha muerto por ti en la cruz del Calvario. Y cuando dijimos sí a Jesús, inmediatamente descendió el Espíritu, hubo un nuevo nacimiento, cambiemos verdaderamente. Y ya no hay solamente una tendencia a pecar, sino que ha creado en nosotros una nueva naturaleza según Dios que anhela y desea las cosas de Dios. El espejo te decía, o me decía lo sucio que estaba. Pero cuando miras debajo del espejo, ¿qué ves? El lavabo. Qué bonito. Con agua. Qué bonito. Y lo que no puede conseguir el espejo, lo consigue el agua y el jabón. Por eso dice en el libro de Apocalipsis que nosotros que estábamos sucios, hemos sido limpiados con su sangre. Y ahora, ¿qué pasa? La ley nos acusaba, pero el sacrificio de Jesús nos ha salvado. ¿Y qué pasa? Pues pasaba que estas personas habían rechazado a la única persona por medio de la cual hay salvación. Amén. Escrito está en el libro de Hechos, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio de quien podamos ser salvos. Si tú rechazas a Jesús y dices que murió en la cruz como un malhechor y todo lo que él hizo fue obra de los demonios, ya no queda más expectativa ni salvación para ti, sino una horrenda expectación de juicio, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio de quien podamos ser salvos. Solo nos salvamos en Cristo. Solo nos salvamos por medio de Cristo. No podemos rechazar a Jesús. Por eso dice la Biblia que los que hacen esta cosa es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Si rechazas al único que te puede salvar, ¿qué te queda? Imagínate que estás en ese yate y estás entre Europa y América, en pleno océano Atlántico. Y ahora yo tengo la mala suerte que me caigo. El agua está a 5 grados. En 2 o 3 minutos entro en hipotermia y me muero de frío. Me he caído del barco. Y ahora me tiran un salvavidas. Y voy yo y digo, no, yo no quiero un salvavidas. Yo quiero que vengan bomberos de estos que vienen con helicóptero, que bajen con un cable, me saquen y entonces que me salven. Muy bien, ¿qué quieres un helicóptero? Hay algunos que dicen, no, yo no me entrego. Si no se muestra Dios a mí como se mostró a Pablo en una visión y le veo, entonces yo no creo en el Evangelio. Pues estás rechazando el único salvavidas que tienes, y ese salvavidas es Jesús. Estos lo pasaron canutas. Algunos volvieron al judaísmo, pero nosotros no vamos a hacer lo mismo. Que no vamos a hacer lo mismo. Nosotros nos quedamos con Jesús. Es verdad que tenemos problemas, es verdad que tenemos tribulaciones, es verdad que muchas veces ya no sabemos ni cómo orar, pero sí sabemos una cosa: nosotros no vamos a soltar a Jesús por nada, le vamos a abrazar cada vez más fuerte y le vamos a decir, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestras dificultades, yo no me voy a soltar jamás de ti, porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Ese aplauso para el Señor, un abrazo para todos y que Dios les bendiga mucho.